días a todos. Quiero invitarles que cerremos nuestros ojos para orar al Señor con toda reverencia y que Él pueda bendecir este momento y esta mañana. Amado Padre Celestial, Señor y Dios, en esta hora venimos delante de Ti en oración dándote gracias por tus favores y tus misericordias al permitirnos ver un nuevo amanecer, pero confiamos también, Señor, que nuevas son cada mañana tus misericordias. Señor, en esta hora que vamos a realizar, Señor, esta tarea muy especial y de bendición para nosotros, te pedimos, Señor, que seas tú iluminándonos, guiándonos, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando a través de tu poderosa palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 11. Vamos a tener la porción que en la vez anterior habíamos leído. Y esta oportunidad vamos a abordar el segundo elemento o la segunda manera como Dios obra para la expansión de su evangelio. En la primera oportunidad les había expuesto que el primer interesado en que el evangelio sea expandido es Dios, y eso lo vemos claramente en el libro de los Hechos. Les hacía mención también cómo el libro tiene una estructura natural, algunos lo dividen así o lo segmentan así, en la medida que el evangelio fue avanzando en las diferentes regiones. Primero tenemos del capítulo 1 al capítulo 7 la comunidad en Jerusalén, luego la segunda sección, la misión por Judea y Samaria del capítulo 8 al capítulo 11, y la tercera sección del libro de los Hechos lo podemos ver hasta los confines de la tierra, que va desde el capítulo 11 hasta el capítulo 28, que termina con el encarcelamiento de Pablo, y él alquila una casa donde aproximadamente predicó la palabra del Señor sin impedimento durante 2 años. En la primera exposición yo les decía cómo Dios, vamos a ver en este pasaje, cómo Dios obra de 3 maneras para que el evangelio de Jesucristo sea expandido. Y del versículo 19 al versículo 21 de este capítulo 11 veíamos, hermanos, cómo Dios provoca el nacimiento de congregaciones locales con el propósito que su evangelio sea expandido. Y yo mencionaba, si ustedes se recuerdan, cómo el fin último no es la salvación de las personas, de los individuos. El fin último de la expansión del evangelio tampoco es el surgimiento de nuevas congregaciones, sino que esos son los medios que Dios va a utilizar para que su evangelio sea expandido hasta los confines de la tierra. Ese es el propósito de Dios. Entonces veíamos cómo, hermanos, la comunidad cristiana en Jerusalén no estaba cumpliendo ese propósito, y Dios tuvo que permitir que viniera una situación tan difícil como fue la persecución para que parte de los creyentes salieran por diversas regiones hasta llegar a Chipre, Fenicia y hasta Antioquía de Siria, donde vemos que empieza a formarse una nueva congregación cristiana, y esto es a lo que Lucas le va a dar seguimiento en estos versículos del 22 al 24 que esta mañana vamos a leer. Entonces, hermanos, en esta porción del capítulo 11 de Hechos, versículo 22 al 24, veremos la segunda manera en que Dios obra para la expansión de su evangelio. Veremos la segunda manera en que Dios obra para la expansión de su evangelio. ¿Y cuál es esa otra manera en que Dios obra? Dios, a aquella iglesia que Él provoca su nacimiento, no la abandona. El apóstol Pablo dice estas palabras: aquel que empezó la buena obra en nosotros y en vosotros la perfeccionará. Y eso es lo que Lucas nos está narrando, hermanos, en estos concisos, si pudiéramos decir, porque aquí está aconteciendo un gran evento. Aquí hay algo maravilloso. Y en estos versículos muy breves, podríamos decir, Lucas nos está narrando cómo esa iglesia en Antioquía nace, pero Dios no la abandona, Dios no la deja a la deriva, sino que el Señor va a permitir que esta iglesia sea confirmada. Y la segunda manera en que Dios obra para la expansión de su evangelio es confirmando las iglesias que ya vimos en el versículo 19 al 21 que Dios provoca el nacimiento de esa iglesia. Entonces, la segunda manera que Dios obra para la expansión de su evangelio es confirmando las congregaciones locales. Entonces, les invito a que podamos leer estos 3 versículos del 22 al 24, y dice la palabra del Señor: llegó la noticia de estas cosas
a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hermanos, ya había mencionado también cómo el libro de los Hechos no es una biografía, como muchas veces se llega a pensar, que por ser Lucas el compañero de algunos viajes de Pablo, a veces algunos llegaron a pensar que el libro de los Hechos es una biografía de Pablo. Pero como vemos, hermanos, claramente lo que a Lucas le importa presentar es cómo este evangelio, que su cuna fue en Jerusalén, cómo fue avanzando progresivamente, y él nos va, hermanos, a enseñar cómo fue Dios a través de sus hombres, a través de su iglesia, que fue permitiendo la expansión de este evangelio. Entonces, hermanos, este versículo 22 continúa ese momento especial de aquellos chipriotas, aquellos hermanos de habla griego que llevaron el evangelio, y ahí se provoca, dice el versículo número 21, que gran número se convirtió al Señor, porque la mano del Señor estaba obrando poderosamente ahí. A todo esto uno puede preguntarse cuál habrá sido o qué estaba pensando la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Y este pasaje, hermano, es bastante importante, porque podemos verlo como que fuera una bisagra que está uniendo lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, pero lo que va a acontecer también en las ciudades gentiles. Entonces, esta porción que hemos leído, este pasaje, hermano, nos enlaza y prepara el terreno para que nosotros después podamos entender qué es lo que va a acontecer a partir del nacimiento de la iglesia de Antioquía, porque hasta ese momento era lo que estaba narrando Lucas, lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Entonces, este pasaje es importante porque nos prepara a nosotros para que podamos entender que lo que estaba surgiendo en Antioquía no es nada diferente de lo que estaba surgiendo o de lo que había surgido en Jerusalén. Para el lector Lucas está informándole y como diciéndole: miren, lo que está aconteciendo aquí, hermano, no es diferente a lo que está en Jerusalén. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué estaba pasando en Jerusalén? Ya la vez anterior mencioné, hermanos, que los hermanos en Jerusalén ni planearon, ni condujeron, ni llevaron un proceso misionero para que el evangelio fuera expandido. Entonces es importante este versículo 22, porque dice Lucas que la cosa no terminó en Antioquía, sino que la noticia, la palabra de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Lo que aconteció en Antioquía. Esa noticia trascendió y llegó. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo fue requerido para que esa noticia llegara a Jerusalén. El punto es que el acontecimiento de Antioquía era tan grande, tan importante, que no podía quedarse a escondidas, en secreto, sino que esa noticia llegó, dice, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, dice que el versículo 22, que los hermanos en Jerusalén enviaron a un hombre llamado Bernabé. Ya nosotros hemos tenido indicios de quién era Bernabé. Aparece por allá en el capítulo 4, si usted se recuerda, hermano, dice la palabra del Señor que Bernabé tenía una propiedad y él la vendió y trajo el usufructo o la ganancia de aquella propiedad, la trajo a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los hermanos necesitados. De ahí es que a Bernabé le cambian el nombre los apóstoles, porque él se llamaba José. Era un chipriota que se llamaba José, y ellos le ponen Bernabé, que como sabemos lo que significa es hijo de consuelo o hijo de exhortación. También en el capítulo número 9, hermanos, tenemos otra alusión a Bernabé, que cuando Saulo se es convertido al Señor, Saulo quería, hermanos, reunirse con los hermanos en Jerusalén, pero los hermanos le tenían miedo, porque probablemente quizás ellos decían: esta es una estrategia de Saulo para seguir arrasando a la iglesia. ¿Y quién fue que introdujo a Saulo a la iglesia? Fue Bernabé. Bernabé fue y lo trajo, hermano, y lo presentó a los hermanos y les contó la experiencia de Saulo, les contó también cómo había tenido visión y el Señor le había dicho que él iba a ser un apóstol y que le era necesario padecer por la causa de Cristo.
Más adelante también, cuando hay un desacuerdo entre Saulo y Bernabé, se recuerda por causa de Marcos, que había renegado de un viaje misionero. Bernabé es quien toma a su primo o sobrino para llevarlo consigo. Entonces vemos, hermanos, que este hombre a quien la iglesia envía para que fuese a Antioquía a cerciorarse de lo que estaba sucediendo, era un hombre calificado. Era un hombre calificado en sus características personales, pero vamos a ver también una descripción importante que el evangelista Lucas hace en esta porción. Entonces la iglesia fue sorprendida, hermano. Y quiero mencionarle esto: esta es la tercera vez en que Jerusalén es sorprendida. Esta es la tercera vez en que se dice: y Jerusalén oyó lo que estaba aconteciendo entre los gentiles, porque ellos nunca tuvieron esa iniciativa, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el proceso envían a Bernabé, y aquí está el versículo 23. Y aquí es, hermanos, como les dije, en este pasaje vamos a ver la segunda manera cómo Dios obra para la expansión de su evangelio, y es confirmando, fundamentando a la iglesia local. Fundamentando, es necesario que el creyente sea confirmado, es necesario que el creyente sea fundamentado, que tenga fundamento. Por eso los apóstoles siempre dijeron que era necesario establecer a la iglesia en el fundamento, que es Cristo, y después se va a decir la enseñanza de los apóstoles. Entonces, la primera manera como Dios fundamenta o confirma a su iglesia, lo vamos a ver aquí, mi hermano, en el versículo 23. El versículo 22 es un sumario, un informe que Lucas está dando de cómo la iglesia de Jerusalén reaccionó. Ellos envían a Bernabé con el propósito que él se cerciore, y dice el versículo 23. Importante esto, hermano, porque dice: hablando de Bernabé, al llegar o cuando llegó a Antioquía, y aquí está, hermano, el primer elemento, cómo Dios confirma a su iglesia. Dice que Bernabé vio la gracia de Dios. Hermano, es la gracia de Dios lo que confirma a la iglesia. Por su gracia Dios fundamenta a su iglesia. ¿Qué fue lo que Bernabé vio allí? Vio, hermano, los resultados de la gracia de Dios que estaban operando en aquellos hombres que habían llevado el evangelio, pero también Bernabé pudo, hermano, comprender que aquel resultado que dice el versículo 20 no es para menos, hermano. Dice: verso 21 dice: gran número creyó y se convirtió. Entonces Bernabé comprendió, hermano, Bernabé entendió que ahí lo que se estaba moviendo no era otra cosa, sino que era la gracia de Dios. Entonces, hermano, para que la iglesia del Señor, para que el creyente sea fundamentado, para que el creyente sea confirmado, para que la iglesia esté estable, ¿qué es lo que Dios hace? Dar su gracia. Hermano, cuando pensamos en la gracia de Dios, nosotros entendemos que es el favor inmerecido del Señor. Es el favor que Dios da a la vida del ser humano, no solo para salvarlo, sino a nosotros también como predicadores del evangelio, hermano, por gracia de Dios. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, él está hablando de toda su experiencia ministerial, pero ¿a qué conclusión llega el apóstol Pablo? ¿Se recuerda lo que dice Pablo? Pero gracias a Dios, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hermano, sin la gracia de Dios no somos nada. Debemos tener siempre presente que lo que somos y lo que llegaremos a ser, dice el apóstol Pablo, aún no se ha revelado lo que hemos de ser. Pero todo eso, ¿por qué es? Por la gracia de Dios. En Efesios el apóstol Pablo le dice a la congregación, le dice a la iglesia: por gracia sois salvos. Por gracia. Por gracia el Hijo de Dios vino a este mundo. Juan capítulo 1 dice que aquel verbo lleno de gracia, Cristo reveló el favor de Dios a nuestras vidas, hermano. Entonces aquí, ¿qué fue lo que logró ver Bernabé? La gracia de Dios, el favor de Dios. Y eso es lo que Dios usa para fundamentar, para confirmar, para que un creyente esté firme, hermanos.
No es la experiencia, no es las cualidades. Claro, Dios va a usar eso, como lo vamos a ver en el caso de Bernabé. Pero no es nuestra experiencia lo que va a permitir que una iglesia esté firme. No es, hermano, la capacidad monetaria, no es las influencias que una iglesia tenga. ¿Se recuerda lo que dice Apocalipsis acerca de la iglesia de la Odisea? Dice que ellos se jactaban y decían, no tengo necesidad de nada. Pero ¿qué le dice el Señor? Desventurada, miserable, porque están poniendo su confianza no en la gracia de Dios. Hermano, tenemos que estar profundamente agradecidos que la gracia del Señor nos ha alcanzado. Que la gracia del Señor, hermano, si hemos llegado hasta aquí, y no me refiero a la formación que Dios nos está dando, sino en nuestra vida cristiana, en nuestra vida. ¿Por qué es? Es por gracia. Es el favor inmerecido de Dios, hermano. Todo Dios lo ha hecho por gracia. Y Él fundamenta su iglesia, Él confirma su iglesia. ¿Por qué? Por su gracia, por su favor. Entonces dice aquí que Bernabé, hermano, era un hombre espiritual. Como va a decir Pablo a los Corintios, el hombre espiritual puede entender las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque estas han de discernirse espiritualmente. Y Bernabé tuvo aquella capacidad, hermano, de darse cuenta que lo que en Antioquía estaba pasando no era un fanatismo como alguien pueda calificarlo. Porque ¿qué dice la gente del mundo, hermano? Cuando ve las iglesias, cuando ve el movimiento cristiano, ¿qué dice? Ignorancia, fanatismo. Pero dice la palabra del Señor que era la gracia de Dios obrando. Entonces la primera manera o el primer elemento que Dios usa para fundamentar a su iglesia es su gracia. Desde Génesis hasta Apocalipsis pudiéramos resumir la historia de la salvación por gracia. Todo lo que Dios ha hecho. Aun cuando Dios tiene que disciplinarnos por algún pecado, por alguna falta, por alguna desviación, cuando Dios tiene que disciplinarlo, ¿lo hace por qué? Por gracia, por misericordia, por su amor. Entonces Bernabé dice aquí el pasaje, se regocijó y exhortó. Ahí está cumpliendo lo que los apóstoles habían visto en él. Mire, hijo de exhortación, hijo de consolación. ¿Pero qué es exhortar? Animó a los hermanos, animó a todos a que tuvieran un propósito firme, a que tuvieran un plan. Esa es la idea ahí de esta frase, con propósito de corazón. Permaneciesen fieles. Ahí él está instando a la iglesia a que no solamente es necesario empezar bien la vida cristiana, pero también fundamentarse, echar raíces. El Señor Jesús, ¿se recuerda usted? Él contó una parábola de aquel hombre que construyó su casa en arena, pero el hombre que construyó su casa en la roca. Aquí Bernabé como que les esté diciendo a los hermanos, fundamenten su vida cristiana en la roca. Y oiga cómo les dice, que sean fieles al Señor. Esta va a ser, hermanos, la cuarta vez en este pasaje tan breve, la cuarta vez que se menciona al Señor. No sé si usted había notado eso, pero es un pasaje breve. Miren, el versículo 20 anunciaban el Evangelio del Señor. Versículo 21. La mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y luego dice en el versículo 23 que fueran fieles al Señor. No presentan a Jesús como el Cristo. Acuérdese que para los judíos el Mesías era algo conocido, pero para los gentiles, como eran en Antioquía, ellos tal vez no hubieran captado mucho ¿qué era eso del Mesías? Lo que sí ellos conocían, como va a decir Pablo en la carta a los Corintios, allá por el capítulo 7-8, aunque para muchos hay muchos dioses y señores, para nosotros solo hay un Señor. Entonces, Bernabé, ese título de Señor, se lo atribuye a Jesús, para que ellos lo reconozcan como su Señor. Entonces dice, para que permaneciesen fieles al Señor. Entonces he dicho, hermano, el primer elemento que Dios usa para fundamentar a su iglesia es su gracia. Es la gracia de Dios. Por eso Pablo siempre que abre una carta o termina una carta, ¿se recuerda cómo dice?
gracia y paz a vosotros. La gracia de Dios sea con todos vosotros. Eso es, hermanos, lo que nos va a sostener. Cuando ya no tengamos fuerza, cuando ya no tengamos aliento, cuando ya no tengamos ánimo de seguir adelante, es la gracia de Dios lo que nos va a sacar adelante. Podrá faltarnos todo a nuestro alrededor, podrán dejarnos todos, pero si la gracia de Dios está con nosotros, hermano, podremos salir adelante. Y es la gracia de Dios lo que Él está usando aquí para que esta iglesia de Antioquía, que está tierna, que está, hermano, en pañales, pero ella va a tener adversidades, ella va a tener lucha más adelante. Pero esta iglesia también Dios la está preparando para que sea la iglesia que va a enviar misioneros a diferentes regiones. Pero todo es por la gracia del Señor. El segundo elemento, vamos a ver en el versículo 24, dice, se nos da una descripción de Bernabé, se nos sigue describiendo cuán cualificado era este hombre. Dice, porque era varón bueno, y aquí está, hermano, el segundo aspecto, el segundo elemento que Dios dispone para confirmar a su iglesia. ¿Cuál es? La obra de su Espíritu Santo. Porque aquí dice que Bernabé era lleno del Espíritu Santo. La gracia de Dios obrando, el favor de Dios obrando, pero la misma persona del Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? El Señor le dijo a su iglesia, dentro de no muchos días seréis llenos del Espíritu Santo y me seréis testigos. No salgan de Jerusalén, le dijo el Señor, antes que haya venido el Espíritu Santo. El Señor había dicho a estos apóstoles, el Espíritu que enviaré, Él os enseñará, Él les dirá lo que tienen que hablar, Él les va a guiar. Era el Espíritu Santo el que estaba orando aquí, hermano. Necesitamos ser hombres del Espíritu Santo. Necesitamos ser hombres, congregaciones que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Aquí dice la palabra del Señor que en Bernabé hay una expresión de lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer en la vida de la iglesia para fundamentar, para confirmar a esa iglesia, para que no sean cristianos endebles, cristianos carnales. Aquí vemos a un hombre espiritual, ¿pero por qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en él. Dice la palabra, era varón bueno. Hermano, oiga esa relación, varón bueno. No sé si nota, como que en lo humano eso no puede. Hay una ecuación ahí que no se puede, hermano. Si el Espíritu Santo no está obrando en un varón, ese varón no es bueno. No es bueno. ¿Se recuerda lo que Pablo va a decir más adelante en una de sus cartas? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Hermano, rendido al pecado, con naturaleza vieja, pecaminosa. Pero ¿por qué ahora Lucas está diciendo que este varón era bueno? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en él. El Espíritu Santo había formado un carácter. Necesitamos, hermanos, que sea el Espíritu Santo el que esté confirmando la congregación donde cada uno de nosotros estamos. Nota lo que Bernabé les dice a los hermanos en Antioquía. No les dice, miren, sean fieles a la denominación, sean fieles al credo, sean fieles a la estructura para eclesiástica. No, él va a conducir lo que siempre el Espíritu va a hacer. El Espíritu Santo lo que va a hacer es conducir a la iglesia a la fidelidad al Señor. Lo que el Espíritu Santo, como vemos en la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, hermano, el Espíritu Santo va a producir los frutos que aquí Bernabé está manifestando: fe, mansedumbre, benignidad, templanza. Eso vemos en Bernabé. Entonces, hermano, el segundo elemento que Dios usa para fundamentar, para confirmar a su iglesia es la obra maravillosa del Espíritu Santo. La obra maravillosa del Espíritu Santo. Este hombre era lleno del Espíritu Santo y de fe. Mire, sumada la gracia de Dios, sumada, como dice aquí, la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Mire cómo termina el versículo 24.
y una gran multitud, segunda vez en este pasaje tan breve, segunda vez que Lucas dice esto, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y ahí otra vez aparece el título de Cristo, Señor. ¿Se recuerda usted que en el Imperio Romano le decían Kyrios César? César es Señor. Pero ¿cuál era la proclama de la iglesia? Kyrios Cristo. Y empiezan ellos a predicar el señorío, el señorío, el señorío de Cristo. Hay un comentarista, hay un exégeta que él entiende esta frase, y una gran multitud fue agregada al Señor. Él dice, y una gran multitud fue agregada por el Señor. Él hace este caso, lo voy a decir así, hermano, genitivo instrumental. Fue agregada por el Señor. Por el Señor. Lo dije, hermanos, en la primera ocasión, como muchas veces la iglesia hoy está preocupada por los resultados. Y no es que no deban importarnos los resultados, todo tiene su lugar. Pero cuando el poder de Dios, cuando la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo está obrando, indudablemente habrá resultados numéricos y cualitativos. Esta iglesia no solo va a crecer en número, la vamos a ver del versículo 28 al 30, una iglesia que cuando se da cuenta que hay necesidad de otros hermanos que no conocen, se despojan y comparten sus bienes. Una iglesia que creció numérica, pero también cualitativamente. Entonces, hermanos, aquí vemos en esta porción cómo Dios obra para la expansión de su evangelio, confirmando a su iglesia, fundamentándola. ¿Cómo? Por su gracia y por la obra del Espíritu Santo. En la tercera exposición veremos cómo Dios obra, hermanos, en su iglesia, edificando su iglesia. Pero baste esta reflexión, esta meditación, hermanos, para hacernos descansar nuevamente. En que, si bien es cierto, la responsabilidad recae en nosotros, pero descansemos, que es la gracia de Dios la que nos sostiene. Es la gracia de Dios la que convierte los corazones. Es la gracia de Dios la que va a salvaguardar a su iglesia para que esté firme. Esta mañana les voy a invitar que cerremos nuestros ojos. Y hermano, por un minuto, pensemos en lo que la gracia de Dios ha hecho en nuestra vida. Y alabemos al Señor, hermano. Yo quiero invitarle. Alabemos al Señor y digamos al Señor, gracias por esa gracia que has manifestado a nosotros. Gracias por ese favor inmerecido, Señor, de haber enviado a tu Hijo a salvarnos. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu. Gracias, Señor, porque no nos has abandonado a pesar de nuestras infidelidades e imperfecciones, Señor. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Y que podamos, Señor, sentirnos satisfechos. Que nos baste tu gracia en nuestra vida, Señor. Que cuando el problema o la victoria, la bendición o la dificultad vengan en nuestra vida, siempre podamos ver, Señor, que es tu gracia la que está obrando en nosotros. Señor, gracias esta mañana por permitirnos meditar en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, Marito.